Terremoto en Alpine. Símbolo de choque Briatore furioso y Colapinto al límite. La traición que nadie vio venir y que cambia todo en la F1 Fuego. Atención, fanáticos que viven la Fórmula 1 minuto a minuto como nosotros acá en los polvorines. Si la parte 1 te dejó con la boca abierta y la parte 2 te voló la cabeza con la cláusula millonaria y la movida de Mercedes, prepárense porque la parte 3 de esta saga te va a dejar sin aliento. Lo que parecía un drama de boxes por un auto que no arrancaba, se transformó en una crisis institucional sin precedentes para Alpine, y el foco está puesto en la figura menos pensada. La traición silenciosa ha salido a la luz. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y donde hoy te confirmamos que el ambiente en Alpine es un polvorín a punto de estallar, con Flavio Briatore y Franco Colapinto en el ojo de la tormenta. La explosión silenciosa. El día después de Silverstone que marcó un antes y un después. Recordemos ese fatídico día en Silverstone. Los motores rugían, las cámaras apuntaban a los monoplazas listos para salir. Pero en medio de la tensión, había un coche que no se movía. No era una demora táctica, no era una estrategia, era una pesadilla. Franco Colapinto, el pibe argentino que había acaparado la atención de medios, fanáticos y analistas durante toda la semana, estaba atrapado en un silencio demoledor. El Alpine no arrancaba, y en ese instante, el mundo que había construido en su mente para este día comenzaba a desmoronarse sin siquiera pisar la pista. La escena era surrealista, el coche parado, los mecánicos murmurando, las pantallas repitiendo una y otra vez el mismo plano. Un piloto dentro del monoplaza con la mirada fija hacia adelante. Era como si todo su cuerpo estuviera conteniendo una mezcla explosiva de frustración, rabia y desconcierto, recuerda un allegado al equipo. Porque una cosa es perder en pista, otra completamente distinta es no tener la posibilidad de competir, es que te borren del mapa antes de haber dado siquiera un metro. Cuando finalmente Franco se bajó del auto, el gesto en su rostro era difícil de describir. No era enojo desbordado, era algo peor, decepción profunda. Caminó lento, sin mirar a nadie, no quiso romper nada, no gritó, no culpó. Pero cada paso que daba hacia el interior del box era un paso que se sentía como un ladrillo más sobre su espalda, porque sabía lo que vendría después, las preguntas, las suposiciones, las críticas injustas, todo eso sin haber tenido siquiera una vuelta. Y entonces, cuando todos esperaban que se mantuviera en silencio, Franco decidió hablar. No desde el enojo, sino desde la necesidad. Lo hizo mirando al frente, sin titubeos. Y lo primero que dijo fue tan simple como contundente: esto no es lo que merezco. Esa frase lo resumía todo: el trabajo, el sacrificio, la presión. Todo lo que puso sobre la mesa durante semanas para llegar hasta aquí se había derrumbado por una falla que no dependía de él. Y aún así, él estaba dando la cara. Sus declaraciones continuaron, cada palabra más fuerte que la anterior. No me subí al auto para que me lo apaguen antes de correr. No vine hasta acá para que se me escape la carrera desde el box. Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía. El ambiente se congeló. Los periodistas dejaron de anotar. Solo lo escuchaban, porque había algo diferente en su tono. No era un piloto frustrado más, era un joven decidido a marcar un límite. Quiero competir. Quiero demostrar lo que puedo hacer, pero si no me deja ni arrancar, ¿cómo se supone que lo logre? Esa pregunta quedó flotando en el aire como una bofetada y todos sabían a quién iba dirigida. No solo a los técnicos, también a quienes toman decisiones, a quienes definen quién se queda y quién se va. Al finalizar su breve pero intensa intervención, Colapinto cerró con una frase que dejó claro que esto no lo detendrá, pero tampoco lo va a olvidar. Voy a seguir, no tengan duda, pero que nadie espere que me quede callado mientras me sacan del juego. Y con eso se dio media vuelta. No necesitaba más. No quería generar polémica, quería respeto, y hoy sentía que se lo habían arrebatado. Si la bronca de Colapinto te atraviesa, suscríbete ahora mismo y deja tu like para mostrarle tu apoyo incondicional. La reacción en cadena, prensa, paddock y el enfado de Briatore. Apenas Colapinto abandonó el micrófono, la reacción fue inmediata. Los medios, que hasta ese momento se habían mantenido en una línea neutral, pasaron a un estado de ebullición. No porque esperaran el accidente, sino porque no esperaban que el propio piloto soltara la bomba. En cuestión de minutos, las palabras de Franco empezaron a replicarse primero los pasillos, luego los grupos de prensa, y finalmente, en todos los portales que seguían de cerca el drama que se estaba viviendo en el seno de Alpine. El argentino, que tantas veces había evitado declaraciones explosivas, hoy había cruzado una línea y lo había hecho con total intención. Dentro del box de Alpine, los responsables del equipo ya analizaban el daño, no solo técnico, sino también comunicacional. No era solo un coche que no arrancó,
Era una imagen que quedaba por los suelos, un piloto frustrado, un proyecto joven en crisis, y lo más delicado de todo, la exposición pública del problema con nombre, apellido y responsabilidad implícita. Las frases de Colapinto no eran difusas, eran directas. Pedían explicaciones y ponían en duda la seriedad con la que el equipo lo estaba respaldando. Y aquí es donde la figura de Flavio Briatore entra en escena con toda su fuerza. Briatore, informado al instante de lo ocurrido, no tardó en marcar presencia. No apareció en cámaras, no dio declaraciones públicas, pero hizo llamadas. Muchas, algunas tensas, otras en voz baja. Lo único que se filtró fue su comentario tras escuchar la frase clave de Franco: "Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía". Su respuesta fue cortante: "Entonces, que lo demuestre". Esa frase, simple pero cargada de intención, reveló una grieta que ya se estaba abriendo dentro del propio entorno que debería proteger a Colapinto. La tensión escalaba porque mientras en la pista continuaba la acción, lo que realmente captaba la atención en Silverstone era lo que no se veía. Un piloto que había sido silenciado por su coche, pero que usaba su voz para que el mundo supiera que no iba a ser invisible. Y eso, en un ambiente tan corporativo como este, incomodaba, porque la verdad es algo que muchos prefieren callar. Y Franco, con apenas unas palabras, había decidido todo lo contrario. El equipo de comunicación intentó apagar el incendio. Se redactó un comunicado genérico, sin culpa, sin nombres, sin emoción, pero era inútil. La gente ya había escuchado al piloto, ya se había formado una opinión, ya sabían quién decía la verdad y quién intentaba maquillarla. Y lo más fuerte no era lo que se decía, sino lo que no se decía. Porque la ausencia de respuestas concretas del equipo solo alimentaba la idea de que, en efecto, había algo más detrás de ese coche inmóvil. Si la reacción de Briatore te dejó helado, comenta y suscríbete ya mismo. Sus ingenieros intentaron acercarse, buscaron explicaciones técnicas, le mostraron reportes, datos, números, pero Colapinto, con respeto, los frenó. "No necesito números, necesito correr". Fue ahí donde entendieron que más allá del fallo mecánico, lo que se había roto era la confianza, y esa es mucho más difícil de reparar. Del otro lado, algunos medios en su país ya comenzaban a reaccionar con fuerza. Las redes explotaban de mensajes de apoyo. La comunidad argentina, orgullosa y pasional, se unía en defensa de su piloto. "A Franco lo bajaron antes de empezar", decían algunos. "¿Cómo puede ser que le pase esto otra vez?", preguntaban otros. La gente no pedía milagros, solo pedía respeto. Y eso justamente fue lo que sintieron que se le negó hoy a su representante en la pista. En el centro de todo, Franco Colapinto mantenía la calma. No era una calma vacía, era una calma de quien ya había aceptado que las cosas no siempre son justas, pero también de quien no va a permitir que esa injusticia se repita sin hacer ruido. Porque él no vino a esta categoría para rellenar, vino para competir, para ganar, para ser escuchado. Y aunque hoy no corrió una sola vuelta, logró algo aún más importante: que todo el mundo hablara de él. Espera a conocer la jugada maestra de Mercedes y la cláusula millonaria que Alpine no puede evadir. El destino de Franco está por dar un giro impensado. El ultimátum final. Briatore desata la tormenta y la traición se revela. El día no había terminado, pero para Colapinto todo ya se sentía como si el reloj se hubiera detenido justo en el instante del impacto, desde el momento en que el coche perdió el control y fue directo contra las vallas. Algo cambió en el aire. Volver a salir no había sido una decisión sencilla, y mucho menos lo fue intentar seguir con un coche visiblemente dañado. Él lo sabía. Lo sintió en cada vibración del volante, en cada curva que no respondía como debía. Pero más fuerte que todo eso, fue la necesidad de demostrar que no se rendía. Ni siquiera con el auto lastimado, ni siquiera con los ojos de todos clavados en su reacción. De regreso al box, tras el abandono obligado, el ambiente se volvió una olla a presión. Todo el equipo trataba de mantenerse profesional, pero se notaba el nerviosismo, el roce, los gestos contenidos. Algunos sabían que Briatore estaba ya cerca, que había llegado al paddock y que había visto todo. Cada mecánico bajaba la cabeza, cada ingeniero se refugiaba en las pantallas, en los datos, en cualquier cosa que les permitiera no ser parte directa del momento. Hasta que él apareció. Y en cuanto lo hizo, el silencio fue total. La bronca de Briatore no se hizo esperar. No necesitó levantar la voz para que cada sílaba se sintiera como un golpe seco. Lo miró a los ojos sin pestañear y le dejó claro que la paciencia tiene límites. Incluso para alguien con tanto potencial como él. Si quieres seguir acá, más vale que aprendas rápido. Esto no es un juego. Esas palabras directas y sin filtros se clavaron en el aire como un cuchillo. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie osó decir una sola palabra mientras Colapinto recibía la descarga.
Era claramente un ultimátum disfrazado de consejo. Pero lo más revelador vino después, cuando Briatore se dirigió a uno de los jefes de ingenieros sin cuidar el volumen ni la privacidad. No podemos permitirnos errores como estos. No. En este momento. El mensaje no era solo para Franco, era para todos. Una forma de marcar territorio, de recordar quién tiene el control. El argentino le escuchó todo y aunque podría haberse ido, quedarse en el rincón del box o incluso perder los papeles, hizo lo que pocos esperaban. Se levantó, respiró profundo y pidió ver la telemetría del accidente. Ese gesto, para los más cercanos a él, lo dijo todo. No se trataba de orgullo, se trataba de entender, de corregir, de demostrar que pese al golpe físico y emocional, su cabeza seguía funcionando como la de un competidor nato. Se quedó más de lo que muchos habrían imaginado, sin mostrar signos de desplome, sin una sola queja. Cuando los técnicos trajeron los datos, él ya tenía en mente lo que había hecho mal, pero aún así se sentó a revisarlo todo, porque en su mundo los errores no se lamentan, se desarman hasta que dejan de repetirse. Afuera, las cámaras lo buscaban. La prensa quería declaraciones, titulares, una frase que encendiera las redes. Pero él no cayó en la trampa. Se limitó. Aún no hay mucho que decir. Esto duele, pero lo importante es cómo se responde. Fue una frase simple, pero dicha con la mirada firme. Sonó como un escudo, como una pared que separa al piloto del ruido exterior. No era arrogancia, era protección, porque sabía que en ese punto exacto del día cada palabra podía ser malinterpretada. Y hoy más que nunca tenía que pensar más allá del impulso. La tensión se mantenía, los técnicos seguían trabajando en el coche, aunque todos sabían que no volvería a rodar. Cada martillazo, cada destornillador sonaba como parte de una cirugía silenciosa. Nadie reía, nadie hablaba de otra cosa. Todo el equipo sabía que el día había cambiado por completo después del impacto y la bronca de Briatore. Si bien algunos veían todo como una crisis, otros, los que conocían bien a Colapinto, sabían que era justo en esos días donde él solía dar el salto. Mientras los minutos pasaban, el piloto argentino comenzó a apartarse de la escena, se quitó los guantes con calma, se lavó la cara sin mirar el espejo y salió por una de las puertas laterales del box sin compañía. No necesitaba aplausos, no necesitaba palmaditas, solo necesitaba espacio, un rato de silencio para procesar lo que acababa de vivir. Porque si algo estaba claro era que este no había sido solo un accidente más, había sido un punto de inflexión. Y aunque nadie lo dijera abiertamente, todos lo pensaban. Después de hoy, Franco Colapinto ya no sería el mismo. La puñalada por la espalda. El secreto que filtró el destino de Colapinto. La caminata de Colapinto fuera del box no fue larga, pero sí suficiente. No buscaba escapar. Solo necesitaba alejarse del ruido, de los murmullos a sus espaldas, de las miradas que parecían pesar más que el propio coche accidentado. Se detuvo tras una de las vallas laterales, justo donde los camiones del equipo forman una barrera natural contra el mundo exterior. Allí, apoyado con los brazos cruzados y el cuerpo todavía caliente por la adrenalina, soltó el aire que llevaba acumulado desde el choque. No era un suspiro de derrota, era un exorcismo personal, una forma de liberarse, aunque fuera por segundos de todo lo que acababa de pasar. En ese instante, con el casco ya guardado y sin cámaras a la vista, Franco volvió a repasar el momento exacto del accidente, la entrada a la curva, la pequeña desestabilización, el volante que no respondió a tiempo y el coche que se fue sin aviso contra las vallas publicitarias. No hubo rebobinado que pudiera alterar la secuencia. Estaba grabada en su cuerpo. Lo sintió otra vez. El golpe seco, la vibración inmediata, la lucha interna entre querer seguir y saber que algo ya estaba roto. Todo ocurrió en segundos, pero hoy parecía que lo revivía en cámara lenta. Mientras eso pasaba, el box de Alpine seguía trabajando, pero sin la figura de su piloto, algo quedaba incompleto. Algunos notaban su ausencia con un silencio incómodo. Otros se ocupaban de atender visitas internas, entre ellas un breve paso de directivos que evitaron cruzarse con él. Nadie lo buscó, quizás porque sabían que en ese momento cualquier intento de contacto podía romper lo poco que quedaba en pie. La figura de Briatore, aunque ya no estuviera físicamente en el box, seguía presente como una sombra. Cada decisión que se tomara a partir de ahora estaría teñida por ese estallido. A los pocos minutos, Franco fue interceptado por uno de sus ingenieros de confianza. No venía a darle órdenes ni a repetir discursos motivacionales. Solo quería transmitirle algo que quizás necesitaba más que cualquier análisis de pista. Todavía estás acá, porque muchos creemos que podés con esto. No te lo olvides. Fue una frase breve, casi susurrada, pero que funcionó como un ancla porque Colapinto, aunque entero por fuera, sentía que por dentro todo temblaba, la presión, la exposición, la crítica, pero también la expectativa, porque cuando se espera tanto de vos, el margen para fallar es casi nulo.
En su retorno al box, ya sin necesidad de disimular nada, volvió a ocupar su sitio no como víctima de un accidente, sino como alguien que, pese a todo, no se iba a esconder. Las miradas seguían cayendo sobre él, pero esta vez con un matiz distinto. No había pena, había atención, como si todos quisieran entender qué iba a hacer a continuación, porque lo que un piloto hace después de chocar dice mucho más de su carácter que cualquier tiempo en pista. No tardó en llegar la primera conversación técnica. Sentado frente a 3 pantallas con gráficos y curvas desplegadas, Franco asumió la reunión como lo haría cualquier veterano, sin excusas. Admitió el error, marcó el punto exacto donde perdió el equilibrio, explicó por qué decidió seguir en pista pese a las condiciones del coche y cerró con una frase que dejó al equipo en silencio. Si hoy me equivoqué, mañana no va a ser igual. Esto no me pasa 2 veces. Esas palabras no fueron grandilocuentes, pero cargaban una convicción que se notaba en la mirada. Era el tipo de promesa que no necesita gritos, se construye con actos. Y aunque nadie lo dijo, más de uno lo miró con respeto renovado, porque a pesar del accidente, a pesar de la presión externa y a pesar de Briatore, Colapinto estaba más presente que nunca. Mientras tanto, en el paddock el rumor del día seguía rodando como una bola de nieve. ¿Fue solo un error o hay algo más detrás? ¿Lo de Briatore fue una señal de ruptura? Colapinto se juega su futuro en las próximas semanas. Las voces externas crecían, pero ninguna tenía lo que Franco sí, la certeza de que esto, aunque duro, era solo una escena en un guión mucho más largo, porque lo que no sabían los demás es que Colapinto ya había vivido días duros antes. Lo que pasó hoy fue solo un recordatorio de que el camino al éxito no se pavimenta con flores, sino con cicatrices. El box podía ser un refugio o una trampa, y en ese momento para Colapinto era ambas cosas. Había cumplido con lo necesario, se había sentado, había analizado el accidente, había asumido su parte y había hablado sin excusas. Pero el ambiente seguía denso. No se trataba ya del auto dañado ni de la clasificación perdida. Se trataba de lo que nadie decía, pero todos pensaban, ese rumor que no necesitaba ser verbalizado para estar flotando en cada rincón del garaje. ¿Qué va a pasar ahora? Las miradas eran más largas, las frases más medidas y cualquier paso en falso podía sentirse amplificado. En ese clima, Franco salió del box por segunda vez, ahora caminando por uno de los pasillos internos del paddock, esos que separan los espacios del personal del mundo visible de la prensa. Son pasillos estrechos, silenciosos, donde las conversaciones importan más que en ningún otro lugar, porque ahí no hay cámaras, pero todo lo que se dice termina saliendo siempre. Y fue ahí donde escuchó lo que no esperaba. 2 miembros de logística hablaban entre ellos. Sin notar que Colapinto venía detrás, uno le dijo al otro: dicen que Flavio ya habló con uno de los managers de Bottas, lo tiene en la cabeza. La frase cayó como una piedra. Franco se detuvo apenas un segundo, no lo suficiente como para que lo notaran, pero lo bastante como para que sus sentidos se afilaran. No reaccionó, no se dio vuelta, no interrumpió, solo siguió caminando. Pero ya no igual. Esa información filtrada sin querer no lo sorprendía. Lo que dolía era otra cosa, que las decisiones pudieran tomarse sin siquiera una conversación frontal, que su destino se discutiera como si fuera una ficha más en un tablero gigante. Esa sensación de estar al borde, de que todo lo ganado podía perderse en una jornada, lo acompañó hasta su rincón privado, donde por fin pudo sentarse y dejarse caer un poco, no por debilidad, sino porque el peso emocional del día comenzaba a hacer su trabajo. Pero no estuvo solo por mucho tiempo. Uno de los responsables de prensa del equipo se acercó con un gesto incómodo. Van a pedirte declaraciones oficiales, pero podés decir solo lo justo. Nada forzado. Franco asintió sin hablar, se paró, respiró profundo y caminó hacia el set improvisado de entrevistas como si no pasara nada. Y allí, delante de los micrófonos, ofreció una versión contenida de todo lo que sentía. Dijo que el error fue suyo, que el equipo había trabajado duro, que era un día para aprender, pero en sus ojos, los que saben leer entre líneas vieron la tormenta contenida. Mientras eso pasaba, Briatore no volvió a aparecer en público, pero se dejó ver muy brevemente con un par de directivos de una conocida marca que apoya el proyecto de jóvenes pilotos dentro del equipo. La reunión fue corta, pero las caras serias, no hubo risas ni apretones de mano, solo un intercambio de palabras en voz baja. Y eso en el mundo del automovilismo suele ser más ruidoso que cualquier comunicado oficial. El día había sido largo, pero no se trataba solo del accidente. El verdadero golpe estaba ocurriendo ahora en los pasillos, en los murmullos, en las decisiones que se cocinaban entre bastidores. Y Franco en silencio, lo sabía, el reloj no se había detenido. Estaba corriendo más rápido que nunca. Entonces, ¿qué pasará ahora con Franco Colapinto tras este ultimátum y la traición silenciosa? ¿Será el fin de su sueño en Alpine, o la chispa que encienda una nueva era en otro equipo? La comunidad ya eligió su bando, y vos,
¿De qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. Se filtró el contrato de Colapinto con Alpine, gritando de terror la cláusula secreta que tiene a Briatore al borde del colapso y a Mercedes frotándose las manos. Fuego. Atención, fanáticos de la Fórmula 1. Si creías que la historia de Franco Colapinto no podía ser más dramática, agárrate fuerte, porque lo que estamos a punto de revelarte es un giro de guión que ni el más audaz de los guionistas se atrevería a escribir. Después de la rajada bestial de Briatore en Austria y el escándalo del GP de Gran Bretaña donde a Franco no lo dejaron correr, el paddock está en ebullición por una filtración explosiva que llegó a nuestra mesa aquí, en Los Polvorines, la capital mundial de las primicias de la F1. Hemos accedido a información exclusiva sobre el contrato de Franco Colapinto con Alpine, y lo que descubrimos en sus cláusulas es un bombazo que podría cambiar el destino no solo del pibe de Pilar, sino de todo el ajedrez de la máxima categoría. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y te garantizamos que lo que vas a leer hoy te va a volar la cabeza. Prepárate para el dato que tiene a Flavio Briatore al borde del colapso, a Mercedes frotándose las manos y a la afición argentina celebrando en secreto. El día después de la tormenta. Alpine al borde del abismo y un secreto bien guardado. Recordemos el panorama. El equipo Alpine, después del papelón en Silverstone donde el coche de Colapinto se negó a arrancar y las declaraciones de Franco fueron un misil directo a la línea de flotación de la escudería, esto no es lo que merezco, no me subí al auto para que me lo apaguen antes de correr, está en la cuerda floja. La imagen pública de la marca francesa, esa que prometía ser humana y desarrolladora de talentos, está por el piso. La presión sobre la dirección, y sobre Flavio Briatore en particular, es insostenible. Los medios globales ya no preguntan si sacarán a Colapinto, sino cuándo y cómo. La narrativa ha mutado. Alpine no solo está perdiendo en pista, está perdiendo la batalla por la dignidad y el respeto. Esto es un desastre, una vergüenza para una marca como Renault. Es el peor manejo de crisis que vi en años, murmura, indignado, un exdirector de marketing de una escudería rival, que prefiere mantenerse en el anonimato para no echar más leña al fuego. La afición argentina, y buena parte del paddock, ya ha elegido bando. El de Franco, el del pibe que se la banca y que no se calla la boca ante la injusticia. Si crees que Alpine está haciendo un papelón histórico, deja tu like y comenta si pensás que merecen esto por cómo trataron a Franco. Pero lo más fuerte llegó cuando, en medio de esta crisis de proporciones épicas, empezó a circular un rumor que ahora podemos confirmar. Hay una cláusula secreta en el contrato de Franco Colapinto con Alpine, un detalle que el equipo francés intentó mantener bajo 7 llaves, pero que ahora, por la presión de las circunstancias y las filtraciones controladas de terceros, sí, te estoy mirando a vos, Mercedes, ha salido a la luz. La cláusula secreta. El as bajo la manga de Colapinto y el dolor de cabeza de Alpine. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia de Franco Colapinto, de ser una tragedia, se transforma en un thriller legal y estratégico que tiene a toda la Fórmula 1 en vilo. La cláusula que se filtró establece condiciones draconianas para la rescisión unilateral del contrato de Franco Colapinto por parte de Alpine. Sí, leíste bien. No es tan fácil como te bajo y listo. Fuentes muy fiables, que tuvieron acceso directo al contrato, y que ahora mismo están temblando por las repercusiones de esta revelación, nos confirmaron que la cláusula en cuestión es una verdadera obra de arte legal, diseñada en su momento para proteger la inversión de Alpine en Franco, pero que ahora se ha convertido en su peor pesadilla. Esta cláusula exige que, en caso de que Alpine decida bajar a Colapinto del asiento principal antes de cumplir un número específico de carreras, se habla de al menos 10 grandes premios, el equipo deberá abonar una multa millonaria, no estamos hablando de unos pesos, sino de una cifra astronómica. Se especula que la multa podría rondar los 8 a 10 millones de euros, un golpe durísimo para un equipo que ya tiene la billetera ajustada y que busca desesperadamente reducir costos. Es una fortuna, un clavo que no esperaban tener. Esto es lo que les impide mover ficha tan rápido, nos confió un experto en finanzas deportivas. Garantizar un asiento en un equipo cliente de F1 para la siguiente temporada. Y aquí viene el golpe de gracia. Alpine no solo tendría que pagar, sino que debería asegurarse de que Franco tenga un lugar en la parrilla de 2026, y no en cualquier equipo. Se habla de un equipo que utilice motores Renault o que tenga algún tipo de relación técnica con Alpine. Esto es un dolor de cabeza, porque no hay muchos asientos disponibles y los equipos no están precisamente desesperados por favores de Alpine. Prohibición de fichar a otro piloto junior de la Academia Alpine en ese asiento por al menos 2 años. Esto significa que si bajan a Franco, no pueden simplemente subir a otro pibe de su propia cantera. Tienen que ir por un piloto experimentado de afuera,
lo que limita sus opciones y los obliga a gastar más. Espera a conocer el detalle que cambió todo y tiene a Briatore echando humo, y a Mercedes celebrando en secreto. Esto es un clavo, dicen en los pasillos de Enstone. Se les dio vuelta la tortilla. La cláusula era para proteger su inversión, y ahora es lo que los tiene atados de pies y manos. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la estrategia de Alpine. Ahora entienden por qué Flavio Briatore, un hombre que siempre va al frente, optó por un silencio incómodo después de la rajada en Austria y porque las explicaciones de Alpine en Silverstone fueron tan vagas. No pueden simplemente deshacerse de Franco sin pagar un precio altísimo. Un precio que, al parecer, no están dispuestos o no pueden afrontar en este momento. Si esta cláusula te parece un genio legal o una pesadilla para Alpine, suscríbete ahora mismo y contanos tu teoría. El efecto Briatore. ¿Un autogol y un aliado inesperado para Colapinto? La rajada de Briatore en Austria, en un principio, parecía una sentencia de muerte para Franco. Sus palabras hirientes, este nivel de rendimiento ya no es aceptable, y su desafío, entonces, que lo demuestre, fueron un golpe brutal. Pero, irónicamente, esa misma presión desmedida, ese ataque público, es lo que ahora juega a favor de Colapinto. Terremoto en Alpine. Símbolo de choque Briatore furioso y Colapinto al límite. La traición que nadie vio venir y que cambia todo en la F1 Fuego. Atención, fanáticos que viven la Fórmula 1 minuto a minuto como nosotros acá en los polvorines. Si la parte 1 te dejó con la boca abierta y la parte 2 te voló la cabeza con la cláusula millonaria y la movida de Mercedes, prepárense porque la parte 3 de esta saga te va a dejar sin aliento. Lo que parecía un drama de boxes por un auto que no arrancaba, se transformó en una crisis institucional sin precedentes para Alpine, y el foco está puesto en la figura menos pensada. La traición silenciosa ha salido a la luz. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y donde hoy te confirmamos que el ambiente en Alpine es un polvorín a punto de estallar, con Flavio Briatore y Franco Colapinto en el ojo de la tormenta. La explosión silenciosa. El día después de Silverstone que marcó un antes y un después. Recordemos ese fatídico día en Silverstone. Los motores rugían, las cámaras apuntaban a los monoplazas listos para salir, pero en medio de la tensión, había un coche que no se movía. No era una demora táctica, no era una estrategia, era una pesadilla. Franco Colapinto, el pibe argentino que había acaparado la atención de medios, fanáticos y analistas durante toda la semana, estaba atrapado en un silencio demoledor. El Alpine no arrancaba, y en ese instante, el mundo que había construido en su mente para este día comenzaba a desmoronarse sin siquiera pisar la pista. La escena era surrealista, el coche parado, los mecánicos murmurando, las pantallas repitiendo una y otra vez el mismo plano. Un piloto dentro del monoplaza con la mirada fija hacia adelante. Era como si todo su cuerpo estuviera conteniendo una mezcla explosiva de frustración, rabia y desconcierto, recuerda un allegado al equipo. Porque una cosa es perder en pista, otra completamente distinta es no tener la posibilidad de competir, es que te borren del mapa antes de haber dado siquiera un metro. Cuando finalmente Franco se bajó del auto, el gesto en su rostro era difícil de describir. No era enojo desbordado, era algo peor, decepción profunda. Caminó lento, sin mirar a nadie, no quiso romper nada, no gritó, no culpó. Pero cada paso que daba hacia el interior del box era un paso que se sentía como un ladrillo más sobre su espalda, porque sabía lo que vendría después. Las preguntas, las suposiciones, las críticas injustas, todo eso sin haber tenido siquiera una vuelta. Y entonces, cuando todos esperaban que se mantuviera en silencio, Franco decidió hablar. No desde el enojo, sino desde la necesidad. Lo hizo mirando al frente, sin titubeos. Y lo primero que dijo fue tan simple como contundente: esto no es lo que merezco. Esa frase lo resumía todo: el trabajo, el sacrificio, la presión. Todo lo que puso sobre la mesa durante semanas para llegar hasta aquí se había derrumbado por una falla que no dependía de él. Y aún así, él estaba dando la cara. Sus declaraciones continuaron, cada palabra más fuerte que la anterior. No me subí al auto para que me lo apaguen antes de correr. No vine hasta acá para que se me escape la carrera desde el box. Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía. El ambiente se congeló. Los periodistas dejaron de anotar. Solo lo escuchaban, porque había algo diferente en su tono. No era un piloto frustrado más, era un joven decidido a marcar un límite. Quiero competir. Quiero demostrar lo que puedo hacer, pero si no me deja ni arrancar, ¿cómo se supone que lo logre? Esa pregunta quedó flotando en el aire como una bofetada y todos sabían a quién iba dirigida. No solo a los técnicos, también a quienes toman decisiones, a quienes definen quién se queda y quién se va. Al finalizar su breve pero intensa intervención, Colapinto cerró con una frase que dejó claro que esto no lo detendrá:
pero tampoco lo va a olvidar. Voy a seguir, no tengan duda, pero que nadie espere que me quede callado mientras me sacan del juego. Y con eso se dio media vuelta. No necesitaba más. No quería generar polémica, quería respeto, y hoy sentía que se lo habían arrebatado. Si la bronca de Colapinto te atraviesa, suscríbete ahora mismo y deja tu like para mostrarle tu apoyo incondicional. La reacción en cadena, prensa, paddock y el enfado de Briatore. Apenas Colapinto abandonó el micrófono, la reacción fue inmediata. Los medios, que hasta ese momento se habían mantenido en una línea neutral, pasaron a un estado de ebullición. No porque esperaran el accidente, sino porque no esperaban que el propio piloto soltara la bomba. En cuestión de minutos, las palabras de Franco empezaron a replicarse primero los pasillos, luego los grupos de prensa, y finalmente, en todos los portales que seguían de cerca el drama que se estaba viviendo en el seno de Alpine. El argentino, que tantas veces había evitado declaraciones explosivas, hoy había cruzado una línea y lo había hecho con total intención. Dentro del box de Alpine, los responsables del equipo ya analizaban el daño, no solo técnico, sino también comunicacional. No era solo un coche que no arrancó, era una imagen que quedaba por los suelos, un piloto frustrado, un proyecto joven en crisis, y lo más delicado de todo, la exposición pública del problema con nombre, apellido y responsabilidad implícita. Las frases de Colapinto no eran difusas, eran directas. Pedían explicaciones y ponían en duda la seriedad con la que el equipo lo estaba respaldando. Y aquí es donde la figura de Flavio Briatore entra en escena con toda su fuerza. Briatore, informado al instante de lo ocurrido, no tardó en marcar presencia. No apareció en cámaras, no dio declaraciones públicas, pero hizo llamadas. Muchas, algunas tensas, otras en voz baja. Lo único que se filtró fue su comentario tras escuchar la frase clave de Franco: "Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía". Su respuesta fue cortante: "Entonces, que lo demuestre". Esa frase, simple pero cargada de intención, reveló una grieta que ya se estaba abriendo dentro del propio entorno que debería proteger a Colapinto. La tensión escalaba porque mientras en la pista continuaba la acción, lo que realmente captaba la atención en Silverstone era lo que no se veía. Un piloto que había sido silenciado por su coche, pero que usaba su voz para que el mundo supiera que no iba a ser invisible. Y eso, en un ambiente tan corporativo como este, incomodaba, porque la verdad es algo que muchos prefieren callar. Y Franco, con apenas unas palabras, había decidido todo lo contrario. El equipo de comunicación intentó apagar el incendio. Se redactó un comunicado genérico, sin culpa, sin nombres, sin emoción, pero era inútil. La gente ya había escuchado al piloto, ya se había formado una opinión, ya sabían quién decía la verdad y quién intentaba maquillarla. Y lo más fuerte no era lo que se decía, sino lo que no se decía. Porque la ausencia de respuestas concretas del equipo solo alimentaba la idea de que, en efecto, había algo más detrás de ese coche inmóvil. Si la reacción de Briatore te dejó helado, comenta y suscríbete ya mismo.